Y voy a hacer la analogía a través de la historia de la mariposa, de cómo desde ese momento de que ella sale un huevo y se transforma en algo tan hermoso como una mariposa. Desde donde quiero partir es desde la concepción que nosotros tenemos de que es una crisis. Para nosotros, como tal, la crisis es un evento que ocurre y que de una u otra manera nos lleva a unas situaciones que evaluamos como peligros y que afecta un individuo, una comunidad o una sociedad. Esa es nuestra definición de crisis. Sin embargo, para Occidente, la definición de crisis es diferente. Ellos hablan del Wei Yi. El Wei Yi es una palabra compuesta como tal de dos símbolos para ellos. El primero, peligro, tal cual como está para nosotros, y el segundo, oportunidad. Entonces, primer aprendizaje de hoy, cómo nosotros en un momento de crisis lo podemos ver netamente como una situación de peligro a la cual nos estamos enfrentando o lo podemos ver como un momento de oportunidad. No le vamos a quitar la condición de que nos genera un momento de inestabilidad, de dificultad, de confrontación con nosotros mismos. No se lo vamos a quitar, pero necesitamos empezar a ver el otro lado de la oportunidad, porque detrás de cada crisis hay un punto de inflexión que hace que nosotros podamos ver las situaciones de una manera diferente. Para poder ejemplificar esto, quiero traer una historia. Esa historia es de una isla. Resulta que en esta isla había una empresa que quería empezar a expandir como tal todos sus productos. Entonces ellos deciden de una u otra manera enviar a uno de sus vendedores a esta isla. En esa isla entonces llegaron y empezaron a evaluar qué había en la población, empezaron a mirar, hacer como el sondeo. Él se demoró 2, 3 semanas y después llama al presidente y le dice: señor presidente, tenemos muy malas noticias. Resulta que aquí viven una cantidad de indios y ninguno tiene zapatos. Por tanto, nuestros productos, que en este caso son los zapatos, no los podremos vender aquí. Entonces el presidente se queda así como cuestionado, como, pues muy extraño. Bueno, decidió entonces mandar a uno de sus mejores vendedores. Cuando manda a uno de sus mejores vendedores, este se demora 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y llega un momento en donde le escribe un correo al presidente y le dice: señor presidente, muy buenas noticias. Le cuento que en esta isla todos son indígenas, no tienen zapatos, por tanto, tenemos una gran oportunidad de mercado. Y en esta oportunidad de mercado, ellos hacen diferentes actividades, lo que podemos adicionalmente diseñar los zapatos específicamente para esas actividades y para lo que yo requiera. Ay, el gerente ya se quedó un poquito como más tranquilo. Sin embargo, decidió mandar a su mejor vendedor. El vendedor se fue y pasó 2, 3, 4, 5 semanas y no tenían razón de él. Cuando a la sexta semana se comunica con el presidente, le dice: señor presidente, le tengo excelentes noticias. Resulta que tenemos una población indígena, la cual no tiene zapatos, tenemos una gran oportunidad de venta. Adicionalmente, tienen diferentes actividades sobre las cuales podemos entonces diseñar sus zapatos. Y adicionalmente cosechan unas fresas excelentes, lo que significa que ya empecé a hablar con el dueño, con el jefe de la tribu, empezamos a hablar sobre las oportunidades que teníamos y desde ahí entonces identificamos que ellos también nos pueden vender sus fresas, nosotros las compramos, las distribuimos y ellos tendrían dinero con que comprarnos los zapatos para no tener las dificultades que están teniendo y toda la cantidad de heridas en sus pies. He ahí la diferencia entre la crisis y la oportunidad. Es simplemente desde donde miremos nosotros cada uno de esos aspectos sobre los cuales como tal nosotros nos estamos enfrentando. Y aquí viene entonces un elemento muy importante. Hoy vamos a mirar un ciclo.
Un ciclo que, como les decía, vamos a hacer la analogía con la vida o con todo el ciclo de metamorfosis que tiene la mariposa. Pero aquí quiero partir de algo. Creo que el COVID o la situación, ni siquiera el COVID como tal, todas las estrategias que se han desarrollado desde el COVID, nos pusieron en una situación de cara a enfrentarnos a nuestros miedos, de cara a enfrentarnos a una cantidad de situaciones que eran atípicas para nosotros. Pero yo quiero que entendamos el tema de la crisis como un momento en donde se fracturan una cantidad de situaciones que nosotros venimos con una cantidad de hábitos específicos que finalmente empiezan a ser automáticos en nuestra vida y que en ese momento de crisis todo se fragmenta y nosotros lo percibimos como un peligro, pero que detrás de ese peligro hay una cantidad de posibilidades para hacer. Ahora, ese momento de crisis no es solamente este que estamos viviendo. Resulta que cuando nosotros pasamos, por ejemplo, de la guardería a la primaria o de la primaria al bachillerato, ahí también tenemos momentos de crisis. Y finalmente no tuvimos que estar encerrados en una cuarentena para vivirlo. Hay ciertos momentos de edad en donde nosotros también atravesamos por crisis. Y miren que desde ahí hay ciertas edades que desde esas crisis, pues finalmente empezamos a tener unas condiciones específicas o diferentes de vida que nos llevan a enfrentarnos a todas esas, digámoslo así, situaciones que podemos percibir como adversas o que podemos percibir como placenteras. Entonces, como desde ahí nosotros también empezamos a validar muchos momentos de vida como un momento de crisis. Solo que puede que como no estamos enfrentados o no tenemos tanta conciencia de ese momento, porque creo que eso es lo que ha hecho este momento, que seamos conscientes del momento en el que estamos viviendo, entonces los otros momentos los dejamos pasar, pero también hacen parte de la crisis. Simplemente piensen quienes están en pareja. En ocasiones en los momentos de pareja nosotros también tenemos crisis. Y en esas crisis entonces finalmente nosotros sacamos lo mejor de nosotros y la otra persona saca lo mejor de sí. Y desde ahí como tal encontramos un tercer camino o un camino diferente y lo hacemos diferente, o finalmente seguimos en la misma evolución y vamos a tener dificultades. Vamos entonces a empezar un poco en este ciclo de la metamorfosis de la mariposa. Resulta que todo este proceso empieza con un simple huevo, así, un simple huevo. Un simple huevo que cuando el huevo se revienta desde afuera se daña, pero cuando el huevo se revienta desde adentro, generalmente sale algo de la naturaleza hermoso. No simplemente piensen en una mariposa, piensen en un huevito de una gallina. Cuando se hace el proceso adecuado, ella sale un huevo o sale un pollito. Todo depende desde donde se empiece a romper, desde donde empiece a brotar. Ese huevo quiero que en este taller lo miren como un propósito. ¿Cuál es esa semilla que en algún momento tú quisiste sembrar? ¿Cuál fue ese sueño? ¿Cuál fue ese objetivo? ¿Cuál fue ese gusto? ¿Cuál fue ese deseo que alguna vez tuviste? Y esa sería tu semillita. Ese sería tu punto como tal de inicio. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es eso que alguna vez soñaste o quisiste hacer y que de una u otra manera se fue quedando, lo fuiste dejando ahí? Y ojo, lo fuiste dejando por el miedo al que dirán, por el miedo a fracasar, por el miedo a creer que no podías hacerlo, por el miedo a creer que no tenías los elementos, los recursos o las habilidades. Pero entonces aquí quiero compartirte algo. Resulta que el miedo simplemente es una emoción y que como una emoción tiene unas funciones. Quiero que entendamos que ese miedo básicamente, desde esas funciones que tiene, el miedo viene a decirnos que nosotros como tal tenemos una cantidad de habilidades o recursos para enfrentarnos a las situaciones. La emoción como tal, hay emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias básicamente ya son biológicas y nos generan dolor. Sí, es porque fisiológicamente ellas tienen una respuesta. Entonces desde ahí ellas ascienden como tal en el proceso y descienden automáticamente.
ellas tienen un proceso natural. ¿Dónde empieza a aparecer la dificultad? Cuando esa emoción como tal se convierte en una emoción secundaria. La emoción secundaria ya es una interpretación, ya es una elaboración de ese primer momento. Lo voy a poner en una situación actual. Resulta que desde la emoción del miedo, al ser ella primaria, empiezan a decirnos que no podemos salir porque nos podemos contagiar. Y entonces sé que muchas personas empezaron a atravesar como por unos momentos de angustia, como por unos momentos de incertidumbre, como por unos momentos de una cantidad de inquietudes o preguntas internas. Hasta ahí esa emoción primaria es biológica y ella empieza a gestarse y empieza a decirme, venga, entonces hay que hacer algo para evitar contagiarnos. Hasta ese momento, cuando yo empiezo a hacer los protocolos de bioseguridad, empiezo a cuidarme y empiezo a disminuir la probabilidad del contagio. Hasta ahí, en la emoción normal, digámoslo así, en la emoción primaria, todo va siendo tranquilo, sin problema, porque logro empezar a percibir que tengo habilidades y recursos para enfrentarme a eso. Usar el tapabocas, lavarme varias veces las manos, eh, tener el protocolo de entrada a la casa, eh, salir a la calle y evitar contacto, tener el distanciamiento como tal con las personas. Hasta ahí, en ese primer momento, me empezó a generar un malestar o un dolor que yo empecé a percibir que lo podía controlar. Y ya desde ahí puedo ser más tranquilo a la hora de enfrentarme a una situación, a salir a la calle, con los mismos protocolos, pero ya sin miedo de salir. Resulta que cuando esa emoción de ese miedo, yo empiezo a hacer interpretaciones, pensamientos como si salgo me voy a morir, si salgo todos nos vamos a contagiar, si salgo voy a enfermar a mi familia, empiezan a ser pensamientos negativos y catastróficos que hacen que esa emoción inicial primaria se convierta en una emoción secundaria, que ya es una interpretación de la situación. Y ahí es donde aparece el sufrimiento y pasa con todas las emociones. Desde el miedo, entonces, entendiendo ese miedo como una situación o como algo que puede aparecer, un miedo real o un miedo irreal. Por ejemplo, las imágenes que vemos ahí, el miedo real es el miedo a ese león. ¿Él qué puede hacer? Él puede atentar contra mi supervivencia. ¿Por qué? Porque finalmente si él me ataca, yo puedo morir o terminar gravemente herido. Pero cuando me voy al miedo irracional, ahí es donde aparece como tal las dificultades. Y por ahí lo mencionaron, aparece todo el tema de la ansiedad. Miren, el miedo como tal es una emoción que viene a enseñarme una adaptación y que viene a decirme que yo soy capaz de hacer cosas. Pero en la ansiedad yo empiezo a pensar negativo y catastróficamente sobre mí, sobre que no soy capaz de enfrentarme a las situaciones. Entonces, miren cómo el miedo real, que es el león, claro, él atenta contra mi supervivencia, pero la cucaracha no. Ella no atenta contra mi supervivencia, por más miedo o por más pánico que me dé. Porque cuando yo me doy cuenta, yo soy 10.000 veces más grande que la cucaracha. Cuando yo salgo detrás de ella, ella generalmente corre hacia el mismo lado que yo, pero no porque me vaya a atacar, sino porque está huyendo de mí. Y finalmente, cuando yo me doy cuenta que me puedo enfrentar a ella, entonces me puedo enfrentar como, o le tiro un zapato si le tengo mucho miedo, o cojo una escoba y la golpeo, o cojo el baigón, en mil cosas que puedo hacer. Me empiezo a dar cuenta que finalmente es un miedo irracional. Y así nosotros vamos creando una cantidad de pensamientos negativos y catastróficos que desde la ansiedad vienen siendo unas preocupaciones o unos miedos intensos y excesivos que persisten sobre diferentes situaciones. Esos miedos recurrentes o intensos generalmente son unos pensamientos que son negativos y catastróficos a futuro. Entonces, claro, todos nos vamos a morir, todos nos vamos a enfermar, no soy capaz, qué miedo fracasar, y empezamos con una cantidad de ideas, empezamos con una cantidad de pensamientos que finalmente empiezan a paralizarnos, porque eso es lo que hace como tal la ansiedad. Cuando yo tengo un exceso de pensamientos negativos,
Simplemente empiecen a mirar y en ocasiones nosotros pensamos y pensamos y todo es negativo, catastrófico y dejamos de hacer una cantidad de cosas y nos quedamos quietos. Eso es lo que se llama la parálisis de pensamiento, ¿cierto? Tres elementos fundamentales para poder avanzar un poco en este tema. La ansiedad, miren que empieza con una palabra que se llama preocupación. Las preocupaciones son esos pensamientos que nosotros tenemos recurrentes y repetitivos frente a una situación, pero que finalmente se quedan en eso, en una idea recurrente y repetitiva de lo que está pasando, de lo que va a suceder, de lo que está pasando, de lo que va a suceder y todo es negativo y catastrófico. Dividamos la palabra preocupación. Miren, preocupación, antes de la ocupación. Entonces la ansiedad es eso, es antes de yo ocuparme de la situación. Cuando yo hago un listadito de esas cosas que me están preocupando, yo al frente de ese listado yo puedo empezar a poner, por ejemplo, preocupación, a salir y a enfermarme, ¿cierto? Entonces, cuando yo lo paso a la ocupación, entonces yo empiezo a decir, bueno, ¿qué puedo hacer para evitar enfermarme? Entonces empiezo a listar las acciones que yo puedo hacer. Entonces empiezo a decir, usar el tapabocas, evitar tocar superficies, lavarme 3 veces cada 3 horas las manos, cuando llegue a mi casa quitarme la ropa, lavarme, desinfectar absolutamente todo lo que traiga a la calle. Miren que ya yo estoy pasando a la acción frente a algo, ¿cierto? Desde aquí entonces quiero que se vayan a la primera imagen del huevito. Hay un propósito, en algún momento tú tuviste un propósito, ¿qué te paralizó de ese propósito? ¿Qué hizo que dejaras de lado eso que alguna vez soñaste? ¿Cuál fue esa preocupación que tuviste y no te ocupaste? De pronto es hora de que lo empieces a pensar. Ahora, esas ideas recurrentes y repetitivas a futuro, más que ponerlas a futuro, empecémoslas a traer aquí. Entonces, voy a la situación actual. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar? Entonces está el tema de la economía, todo el tema del trabajo. Miren que es una idea recurrente y repetitiva a futuro. Cuando yo lo traigo aquí, digo, listo, ahora, en este momento, ¿qué está necesitando la gente? Todo el tema de desinfectantes, todo el tema de tapabocas, todo el tema de pañitos, todo el tema de cosas que me permitan a mí temas de aseo y limpieza. Yo dejo de pensar a futuro todas esas ideas que me están limitando y empiezo a traerlas aquí y las empiezo a poner en acción. Y finalmente la ansiedad es un tema de el futuro versus el día a día. Nosotros no conocemos el futuro, nosotros no podemos vivir en el futuro. De hecho, el ser humano vive en dos momentos. En el futuro, que es lleno y es el exceso de las ansiedades, y en el pasado, que es las depresiones. Cuando nosotros aprendemos a estar aquí ahora, o sea, en el día a día, empezamos a hacerlo diferente, porque en ese día a día nosotros estamos aportando algo significativo, estamos validando eso que para mí es importante. ¿Listo? Entonces, vuelvo y te recuerdo, desde ese huevito, desde eso que en algún momento pensaste, ¿qué ha pasado con ese propósito? ¿Qué ha pasado con ese sueño? ¿Qué ha pasado con eso que alguna vez visionaste y que por X o Y circunstancia lo dejaste ahí paralizado? Y estoy segura que se quedó paralizado eh, porque empezó la parálisis mental. Empezó el miedo, empezó el qué dirá, empezó el qué puede pasar y una cantidad de situaciones que pudo haber hecho que nosotros bloqueáramos y dejáramos de seguir detrás de ese sueño. Vamos al segundo momento de esta metamorfosis de la mariposa. Ahorita les hablaba futuro versus día a día. Resulta que a veces en el día a día nosotros nos olvidamos de una cantidad de cosas de nosotros mismos. Cosas tan simples que nos ayudan y nos potencian a poder generar o a poder hacer tangible ese propósito que alguna vez soñamos. Entremos un poquito en el día a día de esta oruga. Resulta que la oruga tiene 13 segmentos. Ella es robusta, tiene 2 pequeñas antenas, tiene 6 pares de ojos y 2 labios, entre muchas otras cosas. Pero miren que son pequeñas cosas que ella tiene. Y ojo, ella tiene esas pequeñas cosas, pero cada una empieza a tener una función y a servir para algo.
Resulta que los 13 segmentos le sirven para ella poderse arrastrar en la plantica que ella permanece, que la nutre, y también de esos 13 segmentos hay unos que son falsos y unos que son verdaderos. Y esos falsos una transformación posterior cuando va a ser la mariposa. Resulta que ella es robusta, sí, porque su cuerpo adiposo le permite tener una reserva energética. Entonces desde ahí tiene una función como tal el grosor de la oruga. Ella tiene dos pequeñitas antenas para poder localizar la comida. Ella tiene 6 pares de ojos, porque los dos principales que van a hacer cuando salga son muy débiles porque todavía no han hecho su proceso real para poderse enfrentar al mundo. Y finalmente tiene 2 labios, de los cuales desde la parte de abajo de uno de los labios es por donde sale la seda. Esa seda que posteriormente va a ser la crisálida. La crisálida donde se va a envolver, ¿cierto? Entonces, miren cómo en ese día a día, desde la estructura, desde toda, digamos, su corporalidad, ella empieza a tener cada parte una función específica, ¿sí? Entonces yo quiero que nos pensemos un poquito. En algún momento tuvimos un huevito, tuvimos una idea, tuvimos un propósito de hacer algo. Y ahora, en el día a día, ¿tú qué tienes? En el día a día, ¿qué has hecho con eso? Y voy a mencionar cosas tan simples como que tenemos los ojos, tenemos la boca, tenemos las 2 manos, tenemos los 2 pies, y a veces nosotros nos paralizamos simplemente pensando qué hacer. Entonces, ¿cómo desde ahí nosotros empezamos a validar todos los recursos que tenemos y los empezamos a poner a disposición de muchísimas personas? Estoy segura que posiblemente podrían necesitar eso que en algún momento tú pensaste hacer, eso que pusiste como un sueño y que al ejecutarlo podría terminar impactando muchísimas personas. Entonces, ¿qué estás haciendo con cada una de esas grandes regalos que tenemos de la vida? ¿Qué estás haciendo con ellos? Simplemente estamos hablando de pronto más de lo que escuchamos o qué estás diciendo con las palabras, porque para qué es tu boca, qué estamos diciendo como tal. Desde lo que estoy viendo y lo que estoy observando, ¿qué estoy haciendo con mis manos para transformarlo? Desde mi cuerpo, desde mi corporalidad, con el desplazamiento, ¿qué otras cosas estoy haciendo? Entonces, miren que tenemos una cantidad de elementos, una cantidad de posibilidades desde eso que cada uno de nosotros tenemos y no tendríamos que ir muy lejos. Vamos a cosas un poco más elaboradas, temas de habilidades. ¿Qué habilidad tienes? Leer, escribir, cocinar, ¿cierto? De pronto todo el tema de la facilidad de la palabra. ¿Qué haces con eso? Ese es un don que tienes. ¿Qué estás haciendo con eso? Entonces, si yo sé cocinar y en algún momento tuve la idea de poder vender cosas, ¿cierto? De poder hacer alimentos y compartirlos. Y tengo ese don y adicionalmente sé hablar y puedo marcar, o sea, llamar a alguien o empezar a compartir la información. Entonces, miren cómo vamos uniendo todos nuestros recursos y los vamos poniendo a disposición de ciertos elementos. Yo simplemente vuelvo y te cuestiono, ¿qué estamos haciendo como tal? Resulta que en todo este proceso de la mariposa, llegamos a un momento que es crucial, el momento del reposo. Y bienvenidos, bienvenidos porque creo que estamos en ese momento. Resulta que en ese momento del reposo hay un alto en el camino. Y ahí empezamos a pensarnos, ¿qué nos sirve? ¿Qué nos sirve de eso que nosotros tenemos? ¿Qué nos sirve de eso que podemos dar? Y también tenemos que pensar que no nos sirve de lo que tenemos. Es que resulta que entonces, por ejemplo, yo critico mucho a los demás. No, venga, eso poco me sirve. ¿Cómo empiezo a generar vínculos sanos con los demás para que podamos hacer redes de apoyo, redes laborales y que entonces
si yo le vendo algo a este y este me compra y va y le dice al otro y así me compran y así voy creando esa cadena. Entonces, en ese momento de reposo, en la crisálida como tal, ella empieza a hacer una cantidad de movimientos que pueden terminar pareciendo angustiantes para ella. Pero en ese momento ella lo que está haciendo es fortaleciendo. Ella en ese momento lo que está haciendo es casi que evaluando conscientemente qué tiene y qué no tiene. Y empieza a fortalecer y empieza a desechar. Empieza a fortalecer aquello que es importante y que le va a permitir la adaptación y la transformación. Y empieza a desechar aquello que no. ¿Qué estás desechando? ¿Qué estás transformando? ¿En qué te estás adaptando? Porque finalmente seremos cada uno de nosotros los que tenga que empezar a evaluar qué me sirve y qué no me sirve. Y de eso que me sirve y de eso que no me sirve, yo soy el único que puede decidir si deseo dar el siguiente paso o hacer a un lado aquello que definitivamente no me está permitiendo avanzar o continuar en aquellas cosas que para mí son importantes. Si lo miramos en este momento del COVID, claro, en mis relaciones familiares, ¿qué estás haciendo en ese reposo? ¿Qué estás haciendo también contigo mismo desde ese momento o qué estás haciendo contigo mismo, digámoslo así, en esos momentos de quietud o de soledades que puedes estar teniendo? ¿De qué te estás alimentando? ¿Solamente de pensamientos negativos o te estás alimentando y te estás fortaleciendo internamente para cuando salgas poder hacer y transformar y generar nuevas cosas? Yo simplemente te dejo cuestionamientos porque mira, 3 pasos sencillos, haz un alto y evalúa qué te sirve y qué no te sirve y empieza a validar qué vas o qué no vas a desechar como tal en ese continuo. Cuando yo empiezo a validar eso, entonces empiezo a un despertar. Y en ese despertar aparece algo que es muy bonito, porque finalmente, miren que desde este despertar, la crisálida empieza a romper internamente con el movimiento que les dije que se hacía ahorita, empieza a romperse y empieza a desgarrar una cantidad de cosas para poder salir finalmente la mariposa. A veces nosotros en ese despertar, y bienvenidos, por eso inicié con que creo que este es un momento de conciencia. Estamos despertando una cantidad de posibilidades, de habilidades. También estamos despertando una cantidad de miedos que tenemos. Y entonces, ¿cómo vamos a transformar esos miedos? Porque solamente en este despertar tú eres el único que puede decidir si en ese despertar te quedas paralizado y no terminas de romper la crisálida para salir y florecer. Entonces, miremos un poquitico el tema del miedo. Resulta que el miedo como tal tiene una función y es llevarnos a la supervivencia solamente. Si ella tiene una función que es la supervivencia, es porque ella viene a decirme que cuando yo aprendo a manejar ese miedo, es porque yo empiezo a reconocer en mí el tema de seguridad y de fortalezas, ¿cierto? En ese proceso de seguridad y fortalezas, cuando yo empiezo a creer en mí, de que puedo hacer algo, de que puedo enfrentarme a ese algo, el miedo empieza a desaparecer. Porque finalmente, si yo no lo sé manejar, si yo no empiezo a descubrir en mí lo que tengo para enfrentarme, es donde aparece como tal el manejo patológico o es donde aparece todo el tema del sufrimiento, que vienen siendo las ansiedades, los pánicos, el estrés, las fobias, ¿cierto? Entonces, desde ahí, simplemente piensen, cuando había una situación que a nosotros nos daba miedo, y finalmente entonces empezamos como a paralizarnos o empezábamos a evaluar y empezamos a encontrar y reconocer que sí teníamos habilidades o que sí teníamos recursos para enfrentarnos a la situación. Fluyó. El miedo viene a decirte que tú tienes cosas para hacer, que tú tienes habilidades para reconocer que crees. Ojo, esa es la palabra clave. Que crees que no puedes hacer o que crees que no puedes reconocer. Cuando yo empiezo a fortalecer mis seguridades, mis habilidades, mis recursos, empiezo a enfrentarme a las situaciones. Ahí entonces viene un cuestionamiento y es,
¿Y tú qué miedo vas a romper? ¿Y tú qué miedo vas a dejar atrás? ¿Y a dónde vas a volar? A veces uno dice, no, es que no es fácil. Será tan fácil o tan difícil como lo pienses. Mientras más difícil empieces a evaluar que no puedes, que no eres capaz de enfrentarte a la situación, que no crees en ti, será más difícil. Cuando empiezas a reconocerlo, a valorarlo, ejercicio para que lo hagan. Llenen la casa, o bueno, por lo menos el cuarto de ustedes, o donde tengan la ropa, o lo que sea, de papelitos, de autoafirmaciones. Yo puedo, yo soy capaz, me gusta hacer esto, soy bueno para esto. Eso empieza a fortalecer aquellos recursos y aquellas habilidades que todos tenemos. Miren que en el día a día les dije elementos sencillos que tenemos. La boca para hablar, los ojos para ver y de pronto transformar y pintar, los oídos para escuchar, mis manos para hacer. Y desde ahí tenemos miles y miles de habilidades que podemos empezar a combinar. Entonces, vuelvo y te pregunto, ¿y qué miedo vas a romper tú? ¿Cierto? Desde ese ciclo, entonces, quiero que nos ubiquemos nuevamente eh, en el ciclo de la metamorfosis de la crisálida, ¿cierto? Recordemos que el huevo es simplemente un sueño que cada uno de nosotros tenemos, que la oruga vienen siendo todas esas habilidades que yo voy encontrando, descubriendo o reconociendo en mí, que finalmente la crisálida es analizar qué tengo, sentarme y reflexionar conmigo mismo. Y finalmente la mariposa es volver a renacer. Porque ya hemos renacido muchísimas veces, esta no es la primera vez. Nosotros nos hemos reinventado muchas veces. Desde ahí entonces, eh, antes de la cuarentena éramos simplemente la oruga. Durante la cuarentena estamos en reposo. Y después de la cuarentena podemos ser una excelente mariposa. Vuelvo y te pregunto, ¿qué miedo vas a romper para poder renacer en tiempos de crisis? Muchísimas gracias por el espacio. Preguntas, dudas, inquietudes, bienvenidos. Lucas.